El 19 de enero de 1980. Estamos en la casa de Enrique Gómez Sánchez y esta es una entrevista oral siguiendo el panorama que hemos hecho de entrevistar a ex dirigentes y empleados de la Casa Grace. Me contó Percy que usted comenzó en Cartavio no sé cuándo, no sé, ¿en qué año? 19. Año 19. Y me retiré después de 41 años de servicio. Después de 41 años de servicio. Así es. ¿Y qué se recuerda usted de esos años primeros y qué tipo de trabajo usted tuvo en Cartavio? Bueno, yo le diré que en Cartavio he pasado por todo tipo de trabajo, porque de estudiante en vacaciones iba por donde había algo que hacer. Inclusive comencé cuando se estuvo haciendo la actual fábrica o actual ingenio de azúcar, el año 1914 durante la Primera Guerra. Yo en vacaciones, bueno, me ocupaba de algo. Más tarde terminé mis estudios contabilidad y comencé a trabajar el año 19 con Cartavio. ¿Qué me puede decir un poco de su historia personal antes de ese tiempo? Es decir, de quiénes eran sus padres y cuándo habían llegado al Perú y de qué parte de Perú era usted. Un poco de eso, ¿no? Mis abuelos eran arequipeños, los dos. ¿Del norte? Sí, del sur. Ah, del sur, claro, pues. Arequipa. Y mi padre nació en Lima. Mis abuelos, por razones justamente vinculados con la industria azucarera, ¿no?, fueron a establecerse en Trujillo, habilitando con su dinero al señor Alzamora, que fue el que vendió la Cartavio a la Casa Grace. Mi abuelo... ¿Comenzaron a trabajar con el señor Alzamora? Mi abuelo habilitó a Alzamora. ¿Habilitó? ¿Qué quiere decir? Habilitó, le dio dinero. Ah, ya. Para que comprara maquinaria. Ah, ya. En la hacienda Chiclín. Interesante. Que fue la que alquiló Alzamora al llegar al Valle de Chicamo. Más tarde Alzamora hizo dinero, le fue bien y compró Cartavio. Ah, entonces él comenzó con Chiclín. Él comenzó como arrendatario de Chiclín. Arrendatario de Chiclín. Sí. No sabía, yo no había sabido eso. Sí, él comenzó como arrendatario de Chiclín, hizo dinero y comenzó a sembrar azúcar en Chiclín, habilitado por mi abuelo, don Enrique Gómez Sánchez y Rey de Castro. Más tarde, al Zamora le fue bien en la industria azucarera y compró Cartavio, que era un fundo de pan llevar únicamente, no era un fundo azucarero. Y compró... ¿Un fundo de pan llevar? Pan llevar de comestibles. Ah, ya. Todo tipo de comestibles. Se llama pan llevar. Y compró a la vez la hacienda Arriba, que también ha formado parte de Cartavio. Se llama así la hacienda Arriba. Mi padre conoce bien eso, ¿no? Esas dos haciendas compró, pero su centro de operaciones de Alzamora era Chiclín. Hacienda no de él, sino me recuerdo el nombre Chiclín de Chiquillo, pero ahora no lo puedo ubicar. Chiclín está en el Valle de Chicama también. En el Valle de Chicama. Su padre conoce perfectamente bien todo eso. De manera que cualquier omisión, él se la va a aclarar. Entonces ya vino la famosa guerra con Chile, ¿no? El ejército de invasión acabó con la industria azucarera prácticamente en todo el Perú. Fue bajo el mando del general Lynch. General Lynch fue el que invadió el norte. Y entre esas haciendas cayó Cartavio, o Chiclín, que era de Alzamora. Y a fuerza de cupos y cupos, Alzamora vino bajo. Como Alzamora, para comprar Cartavio y Hacienda Arriba, había obtenido habilitaciones de Grace, habilitaciones de muchas otras entidades bancarias. Otra palabra para habitaciones, ¿cómo se dicen? Habilitaciones. Es decir, serán préstamos, ¿no? Préstamos de dinero. Que él había conseguido para expandirse. Lo sorprendió la guerra, lo trajo abajo económicamente y entonces tuvo que liquidar. Uno de los acreedores fue Grace, y Grace compró a Alzamora. Cuando había azúcar en Chiclín, no en Cartagena. Así que al comienzo no hubo azúcar en Cartagena. El que comenzaba, bueno, Alzamora comenzó a sembrar caña
Cartavio, para molerla en Chiclín. Al Chiclín Donde estaba el ingenio. ingenio. Porque, vuelvo a decirle, Cartavio fue hacienda de pan llevar. ¿No? Alzamora ya comenzó a hacer un poco de caña en Cartavio, para molerla en Chiclín. Cartavio no tuvo ingenio sino hasta el año 1895. Eso fue el año que pusieron el primer ingenio. El primer ingenio que ya no existe ahora. Yo vi una foto de ese ingenio en la Biblioteca Nacional ayer. Porque la foto fue tomada en 1900 en un álbum de Fernand Garraud, que fue un fotógrafo. Y hay tres fotos, una foto del ingenio de Cartavio, otra foto de la casa donde vivía, supongo, el McDougall, y otra foto de tomando caña de los campos y trayéndolo, en 1900. Así que esa foto es una foto del primer ingenio. El primer ingenio. Ese fue erigido ya por la casa Grace, ¿no? O mejor dicho, por D. Cartavio Sugar Company, Perú Limited, ¿no? A base de un empréstito en Londres, hicieron ese primer ingenio, que fue para su época uno de los más modernos. Sí. Sí, para su época, en 1895. Ese fue el ingenio más moderno. ¿Dónde la compraron del extranjero o la hicieron acá? No, ese es del extranjero. No podría explicarle de qué parte. Creo que eso lo puede encontrar en el archivo allá en Nueva York, porque ya he visto datos desde 1887, 88, en que William Russell está correspondiendo con, ¿cómo se dice? Correspondiendo con Ned Ayer acá, hablando sobre que van a tener que construir un ingenio de azúcar. Ya, eso es. Okay. Y eso se hizo a base, como le digo a usted, de un capital inglés, ese primer ingenio. Ese ingenio ha estado moliendo hasta 1914. En 1914, el 15 comenzó a molerle el actual ingenio. ¿El que todavía existe? El que actualmente existe. Ese primer ingenio solo tuvo un trapiche, es inglés, fabricado por la Merritt Watson Company de Londres. Ese es el primer trapiche. Años más tarde, con el desarrollo que Cartavio fue adquiriendo, se compró el segundo trapiche, Fulton, que es americano. Su padre conoce muy bien. Ese trapiche ha sido reformado, la fábrica se fue ampliando poco a poco, hasta que llegó a la capacidad de tener dos molinos, el inglés y el americano. Creo que actualmente ya el inglés está obsoleto, a pesar de que fue un buen trapiche. Pero siguen con el número 2 que llamaban así, y que es el que actualmente está en trabajo. Durante la estada de su padre, creo, vino la implantación de la refinería de azúcar, porque antes solamente se azúcar rubia y lavada, que llamábamos azúcar blanco. No existían en el Perú refinerías de azúcar, no que Grey fue el pionero en el Perú para instalar refinerías de azúcar, así como fue el pionero de la industria papelera en el Perú. Eso sí, lo conozco bien de la entrevista. Y su padre fue precisamente uno de los pioneros y actores personales para el desarrollo de esta industria. La industria de la refinación de azúcar se inició en Cartavio, después pasó a Paramonga y ya luego otros ingenios del Perú comenzaron a hacer lo mismo. Regresando a su historia misma, ¿dónde usted nació? Yo nací en Cartavio. ¿En Cartavio mismo? Sí, porque después de la guerra con Chile, cuando Alzamora ya vendió a Grey, mi abuelo se separó y se fue a vivir a Cartavio, porque en ese momento llegaba a Cartavio un tío mío. Durante la administración del primer gerente que Grey tuvo en Cartavio, fue un señor Gordo. ¿Ese era su nombre? Apellido. Gordon. Gordo. Gordon. Sí.
habrá sido escocés, ¿no? Escocés. Casi todo el personal de Cartavio era escocés, la mayor parte. Y Había Gordon fue el primer, presidente que Grace tuvo en Cartago. así es. Yo no sé si usted sabe, el señor Vargas le habrá contado. Yo estoy escribiendo una historia de la formación de Cartavio. Ah, no sé, me dijo algo, ¿no? Sí. En el resumen. Bueno, ese libro no lo he terminado todavía, pero Tiene que terminarlo. arranca del año 1555, más o menos, 1555, cuando Cartavio tenía una fanegada de tierra, Una panegada. con el nombre del primer español que llegó a establecerse ahí. Cuénteme un poco de esto, porque el afán mío fue para la historia colonial. Para 7, 8 años yo he escrito un libro sobre el periodo 17 y muchos artículos. Bueno, pare un poquito su grabadora mientras yo voy a traer mi libro. Claro. Y le voy a dar algunas fechas, algunos datos. Está incompleto, no lo he terminado todavía. Pero es un trabajo que se refiere a la constitución y desarrollo y crecimiento de Cartago a partir de la época de la colonia. Interesantísimo. No. Será el primer trabajo de este tipo sobre Cartago. Bueno, le voy a decir una cosa, la impresión que yo tengo de este trabajo que estoy haciendo Cartago es un trabajo típico de la formación de todas las haciendas del Perú. Porque es la forma como se han venido formando las haciendas que existen estupendo. O existieron en el Perú a raíz de la llegada de los españoles. Estupendo. Quiero que lea esta parte para que vea que es el arranque nada más. ¿Cuándo piensa terminarlo? Espero, ahora está un poco delicado de salud, pero mucho de lo que aquí está escrito necesita una revisión porque he podido conseguir muchos datos más. Muchos datos más. Con el transcurso de los años. Inclusive sobre el primer lugar donde se sembró caña de azúcar en el Perú. Ya lo he llegado a establecer que fue en el Valle de Chicama. No en Lambayeque. No, porque hay muchos escritos que dicen que la primera caña que se sembró en Perú fue en Huancayo y otros en Piura. Yo he llegado a establecer que fue en el Valle de Chicama, por el español don Diego de Mora, que vino con Pizarro. ¿Habrán traído la caña de dónde? Posiblemente de las Islas Canarias. de las Indias Orientales, de algún sitio. No. Porque siempre lo que yo he leído es que las primeras cañas que trajeron fueron cañas que trasladaron de México, que ya habían comenzado Muy posible, muy posible. Porque fundaron pues la México en 1520. Claro, cuando Hernán Cortés. Claro, pues y 10 años después ya habrán tenido suficiente tiempo para desarrollar una industria pequeña, vamos a decirle. Sí, pero yo he llegado a establecer que fue porque para escribir esto también he leído muchas obras de consulta, ¿no? Me puedo imaginar. En primer lugar, ¿tiene una bibliografía usted de todas las obras que ha consultado? Eso también le ayudará. Yo he consultado, por ejemplo, una obra escrita en Inglaterra, patrocinada justamente por esta casa Merlin Watson Company, fabricante de trapiches en Inglaterra, patrocinó la publicación que hizo un señor investigando, haciendo una historia de toda la industria azucarera en el mundo. El señor vino al Perú y consultó con una obra que existe actualmente, que yo tengo una copia, escrita por un peruano en el año 1895, hace bastantes años, casi como 80 años. Y este señor sacó algunos datos de esa obra de este peruano. Pero tiene una obra muy completa de las industrias azucareras en el mundo. Sí, bueno, hay varias que existen sobre ese tema. Esa obra la consulté porque esa obra la tiene el ingeniero Jorge Ferreira, porque fue obsequiada por la Merlin Watson a su padre cuando su padre era embajador peruano en Londres.
Chico Guerreiro me la prestó. Ese trabajo va a ser de bastante uso, ¿no? Así que todas esas obras de consulta me han servido para ir acumulando datos y datos y datos, hasta con fechas. ¿No? Que espero. Y como le digo, esta es una relación cronológica, no interrumpida. Desde el año que usted ve aquí, de la época del año 1500 y pico, seguía cronológicamente he seguido cronológicamente el crecimiento de Cartavio hasta la época en que su padre más o menos ha llegado, tengo de escrito ya. Bueno, ¿podría yo obtener una copia para...? Mira, el día que yo complete esto, si llego a completarlo, porque pienso ver si puedo editarlo, pero por lo menos yo le obsequiaré una parte a don Harold Clay, ¿no? Su padre, de quien guardo muy gratos recuerdos, muy gratos. Y dígale así, que si yo termino esta obra, él tendrá un ejemplar, preferencialmente. Sí. Sí, tiene que seguir con esa obra. Es una obra va a ser muy útil y muy... Bueno, informativa, y como le digo, para mí va a ser el tipo de trabajo que represente cómo se formaron todas las industrias azucareras en el Perú, poco a poco. Bueno, ¿me puede dar un bosquejo del desarrollo de Cartavio desde los comienzos hasta, vamos a decir, de la época que usted comenzó a trabajar allá? Un resumen, ¿no? Hasta que yo comencé a trabajar. Sí. No, el bosquejo se lo puedo dar de aquí, de la formación de Cartavio. Claro, pues. Un bosquejo. Bueno. Vamos a decir algo, muy somera, ¿no? Pero... Mire, comenzó con una fanegada de tierra por este señor don Francisco Escobar y Corchuelo. Más tarde este señor amplió, porque un cacique con quien muy bien se llevaba, como ha leído usted, le regaló algo, lo amplió. Más tarde compró tierras de indios, porque durante la colonia el rey de España mandaba periódicamente comisionados para revisar la titulación de todos los que tenían tierras. Claro. Aquel que tenía más de lo que decían sus títulos se las quitaba y las ponía a remate para esa plata llevársela al rey. Entonces compraban españoles o compraban indios. El que tenía la plata, si quería, compraba. Así fue extendiendo. El proceso de composición se llama. Eso se llama proceso de composición. Y de vez en cuando había una denuncia también que anticipaba la composición. Estos caballeros que venían periódicamente hacían lo que llamaban las composiciones. ¿No? Y así pasó a manos de un español, estos circunvecinos eran indios, los paipaimanos. Los paipaimanos eran uno de los grandes terratenientes que había en esa zona. Y los paipaimanos vendieron parte. Los paipaimanos eran caciques. Caciques indios. El Francisco Paipaimano, que los españoles encontraron, ya era hijo del anterior. Más tarde, las tierras pasaron a otro señor, Amaro, otro español, que ya le puso 40 fanegadas más. ¿Una fanegada cuánto es vamos a decir, en acres? Una fanegada en hectáreas. Una fanegada en hectáreas es 2.98 hectáreas. Ok, ya lo puedo fijar. Eso es una fanegada. Casi 3. Casi 3 fanegadas. Efectivamente, para uno estar traduciendo casi 3 hectáreas es una fanegada. Me había olvidado de eso. Ese es el sistema. Pero acá se usa la fanegada. Claro. La hectárea, es una medida de tierra antigua. Española. Sí, son 144 yardas por 144. Esa es una fanegada española. Y luego de este señor fue pasando
de don Francisco de Amaro, pasó se amplió con tierras de los paipaimanos, compradas por los paipaimán, siguiendo tomando tierras o sí, comprándolos. Sí. Y se amplió con tierras de ¿no? otro español que por separado tenía tierras, que fueron compradas por una señora. Ese español que tenía también tierras se llamó don Bartolomé González. Don Bartolomé González vendió sus tierras a otra señora española que finalmente fue la que compró tierra de Cartago y incorporó todo. Cartago primero se llamó, cuando tenía una fanegada se llamaba Casa Cala. Después se llamó Yalcuchique. Más tarde se llamó San Francisco de Yalcuchique. Y finalmente se llamó San Francisco de Buenos Aires. Y con San Francisco de Buenos Aires se ha conservado oficialmente hasta el momento en que Grace compró. Aunque ya Grace compró con el nombre de Cartavio, pero ese nombre de Cartavio era un nombre tomado por el uso de la gente. Pero en los documentos no existía Cartavio, sino San Francisco de Buenos Aires. Alias Cartavio. ¿Y por qué le llamaban Cartavio? Porque uno de los españoles que llegó a ser dueño fue el capitán don Domingo de Cartavio. Okay. ¿No? Y ahí vino el nombre por costumbre. Okay. ¿No? Y ya el San Francisco de Buenos Aires quedó olvidado y se oficializó el nombre de Cartavio. Ya, y cuando formaron el Cartavio Sugar Company. Cuando ya Cartavio se constituyó como compañía, formaron la Di Cartavio Sugar Company Perú Limited. Ya, nombre oficial. Nombre oficial. En San Francisco de Buenos Aires pasó la historia, como Cartavio Viejo. Inclusive Grace acabó con el poblado, no rural, sino la población donde estaba la hacienda del poblado de Cartavio, que se desapareció y lo trasladó al sitio donde está hoy. Sí. Pero el sitio de hoy, donde está Cartavio hoy, no es el sitio que ocupó durante la colonia. ¿No? No. El sitio donde estuvo Cartavio original en la colonia fue en una huaca, al pie de una huaca, porque voy a haber leído también que este hombre estaba al pie de una huaca. Esa está actualmente dentro de un campo de caña número 3. Y le digo esto porque su padre conoce seguramente dónde queda el campo número 3 de caña de Cartavio. Ahí hay una huaca y ahí fue Cartavio. Ahí está ubicado el Cartavio original. Pues nosotros vamos a hacer un viaje pequeño a Cartavio. Vamos a ir a Paramonga el lunes y a Cartavio el martes y regresamos a Lima el miércoles. Ajá. Así que si le pregunto a alguien a Cartavio si me puede enseñar la huaca en el campo de caña número 3, ¿me la podrán enseñar? Sí, se la enseñan. Está cerca de Cartavio. Okay. Sí, a 3 minutos o 4 minutos. Entonces la voy a buscar, Campo número 3. Dentro de ese campo número 3 de caña hay una huaca. Ahí estuvo Cartavio. Es el ombligo de Cartavio. Ahí nació Cartavio. Mi mujer, mi esposa tiene un afán para buscar cosas arqueológicas. Le voy a decir, mira, ando a buscar encuéntrame algo en esa huaca que me podrá conectar con la historia. Ahora está rodeada de caña. Claro, pues seguro. Pero la huaca todavía existe. La huaca existe. Ahí está. Por eso en este libro lo pongo. Ese fue el origen de Cartavio y que esa huaca es el monumento eterno para saber dónde estuvo Cartavio. Voy a tomar una foto también. Si logro tomar una foto, bueno, le mando una copia del dispositivo. Muchas gracias. Porque necesita usted ilustraciones para ampliar el libro y ponerlo. Sí. Luego esta hacienda pasó a manos de doña Escolástica de Toledo y Pancorvo, casada con un capitán español analfabeto. Esta señora murió y cuando murió
Ahí entró al remate de la hacienda el capitán don Domingo de Cartavio, que era un comerciante de Trujillo. Más o menos en qué época, qué año, Justamente, qué siglo, lo que sea. Si tienes la fecha, este, en febrero de 1667. entonces era temprano, el siglo XVII, cuando llegó a tener el nombre de Cartago. Cuando lo adquirió don Domingo de Cartavio. Querido. Pero no era la hacienda Cartavia, sino San Francisco de Buenos Aires. Yeah. El año 67 ya estaba entrando don Domingo de Cartavia. Y él fue comerciante de Trujillo. Fue un comerciante de tanteo de una de las buenas familias de la época colonial de Trujillo, casado con doña Juana Roldán Dávila, hija buenos, de uno de los ex gobernadores de Trujillo. Hija del gobernador de Trujillo. Sí. Esa es doña Juana Roldán Dávila. Los Roldán Dávila, al fin y al cabo, a la muerte de don Domingo de Cartavio, los hijos eran religiosos, curas. Y entonces ya la hacienda entró a remate. Después de Cartavio, entra la familia del Risco. Don Valentín del Risco y Montejo compró Cartavio, y esta familia ha tenido Cartavio durante 100 años. 100 años. Vamos a decir, casi el siglo XVIII. Un siglo, casi 100 años, hasta el advenimiento de la República. La última heredera de la familia del Risco fue dueña de Cartavio y de Chiquitoy. Ese nombre también me suena. Es la colindante de Cartavio. Al lado. Al lado. Esa última heredera de la familia del Risco murió dejando las dos haciendas de su propiedad, Cartavio y Chiquitoy. Cartavio se la dejó a un eclesiástico. Otro eclesiástico. Siempre estaba pasando Cartavio a los curas, ¿no? Sí. Le voy a decir. Este señor este religioso arrendó la hacienda porque como religioso él no se iba a meter, y la hacienda, como le digo, usted fue siempre una hacienda de pan y llevar. Entonces, al morir este religioso, se la dejó a una señorita. Esto fue ya después de la época de la independencia, ¿no? Ya estamos en el siglo XIX. La señorita, la última del Risco, murió en plena revolución libertadora. Yeah. Esta fue la última riel. La última propietaria. Ya de ahí para adelante, los propietarios fueron ya durante la época republicana. Okay. En la época republicana, como le digo, pasó a manos de este religioso. De este religioso pasó a manos la dejó donada a una señorita Salavarría. Salavarría. Esta la recibió como donación de obispo. ¿Habrá sido pariente o algo así? No, era un hombre al llegar a Trujillo, con un cargo alto religioso, fue muy bien atendido por esta familia durante toda la vida que él pasó en Trujillo. Y en reconocimiento a la última hija soltera de esa familia le dejó donada la hacienda, la señorita Salavarría. Esta señorita Salavarría también mantuvo la hacienda arrendada, pero más tarde
fue la que le vendió al señor Alzamora. Alzamora ya le compró a la señorita Salavarría durante la época de la República. Como le he dicho anteriormente, Alzamora fue el que llegó a desarrollar la industria, teniendo como base Chiclín, que fue su centro de operaciones y el lugar donde él vivía. Grey, la guerra con Chile lo sorprendió ahí, y de ahí salió. ¿Todavía existe la familia de Alzamora allá en el norte? No existe. No existe. Acá deben haber descendido. Pero allá no, él se regresó porque él no era de allá, él era de aquí. Él era limeño. Él era limeño. Parece que se conoció. Valioso va a ser esta historia, no lo vaya a dejar, ¿eh? Sí, no. Y yo al contrario, me he quedado casi a la llegada de su padre. Estoy por el año 22 ya o 20. Su padre ha llegado más o menos al 30. 30 llegó, porque en el año 23 me acuerdo. Se fue a Chile. Sí, de Chile vino él con Griffin, pues. Con Griffin. ¿No ha visto a Griffin? ¿Sí? Todavía no lo he visto, ¿no? Aquí está. Yo acá. siempre me veo con él. ¿Ah, sí? Sí, son muy amigos. La Graciela. Sí, está Graciela también. Me llamó el otro día. Y yo le había pedido a Griffin y él me va a dar, ¿no?, los datos que es más o menos lo que me falta del desarrollo industrial que tuvo la fábrica desde la llegada de Griffin y Mr. Clay, que ha sido más el año 30. Pero yo estoy en el año 22. Yo tengo una entrevista con mi padre que llega hasta el año 40. Quizás en la parte de donde él habla de la década de los 30, ¿le interesará a usted? Me haría un gran favor si él me mandara un resumen de su labor industrial. Yo la ingreso aquí. Yo te la mando, porque yo la tengo allá en Nueva York. Yo se la ingreso porque me interesa mucho, porque su padre ha sido uno de los... Si me promete de mandarme una copia cuando termine de su trabajo. Yo le he dicho, ¿no? Yo le he dicho. Sí, yo le voy a mandar una copia. Yo así es como voy completando datos, por eso he demorado. Quiero que sea lo más completo posible. Voy a hacer una copia Xerox y la mando. Yo había pensado en editarla, ¿no? Una vez que esté... Pero es un poco difícil eso. Pero de todos modos dije, yo se la dejo a mis hijos para que mis hijos la editen. Usted la puede terminar, me parece que usted está bien, de salud muy bien. No, estoy un poco mal en estos días, precisamente. Estoy mejorando, sí. Son 83 años. 83 años. Usted está muy bien conservado. Estoy viviendo ya lo que... Muy bien conservado para los 83 años. Bueno, regresando a su vida misma, ¿no? Sí. Usted nació en Cartago. Nací en Cartago, estudié en Trujillo, ¿no? Me incorporé a Grace en 1919, comenzando la oficina del Bazar. Luego me transfirieron a la oficina general en la época de Mr. McDougall. ¿Usted conocía a McDougall? Por supuesto. Cuéntame de McDougall. Él fue el que me dio trabajo. Hay muy pocos que se recuerdan de McDougall. Yo creo que usted será uno de los pocos que se recuerda de... Luego comencé a trabajar, pasé a la oficina, precisamente ya bajo la dirección casi directa de McDougall, con un puesto, por supuesto, bajo todavía, a cargo de los pedidos al exterior. Los pedidos al exterior, vamos a decir, ¿qué es eso? Así que se escribían algunos en inglés, ¿no? Y yo recién del colegio sabía más inglés que lo que sé ahora, muy poquito. Así que con ese motivo estaba a cargo de esas cosas. Luego me dieron también parte de la correspondencia. Y como yo era hijo de Cartavio, había nacido, igual me conocía, tenía cierta confianza y fui entrando paulatinamente como secretario de gerencia, vamos a decir, para cosas confidenciales de gerencia. Tenía esa confianza.
Y así fue como MacDougall me fue encaminando, y los sucesivos administradores ya me encontraron en ese terreno y siguieron con lo mismo. Entonces, pero mi estudio fundamental no había sido eso, mi estudio fundamental había sido contabilidad, y yo siempre quería salir de ese tipo de trabajo a que me obligaban a tener para entrar a mi verdadera inclinación. Al fin lo conseguí y entré como tenedor de libros. En ese tiempo se llevaban dos contabilidades, de la fábrica y del campo, separadas, porque Cartavio originalmente pues no tuvo fábrica. Esa fábrica del año 1895, si bien fue hecha con capitales ingleses, perteneció a una compañía nacional que se llamó Ingenio Central de Cartavio. El Ingenio Central de Cartavio le molía la caña de D. Cartavio Sugar Company en esa primera fábrica. Ah, sí. Sí. Más tarde, la Grace compró las acciones de este Ingenio Central de Cartavio, entró en propiedad del ingenio y la firma peruana desapareció. Pero esa firma peruana fue apoyada por los Graces antes para comprar y construir sí, el primer ingenio, ¿no? Así es. Tan es así que esa parte del ingenio existe todavía en Cartavio, y algunas de las calles tienen los nombres de los accionistas de esa primera compañía, que fueron don Antero Aspíllega, don Vicente Delgado y don Lucas León. Y ese nombre de esas calles, usted si va a Cartavio, las va a encontrar ahí. Se llaman hasta hoy así. Qué pena que usted no puede venir con nosotros como nuestro guía. No. Y Aspíllega. Sí. Antero Aspíllega. Vicente Delgado. Lucas León. Y algún otro que no recuerdo. Claro. No, esos eran los grandes accionistas del Ingenio Central de Cartavio, dueños de la fábrica. No, ellos le molían a Dick Cartavio Sugar Company sus cañas. Más tarde Grace compró las acciones de esta compañía y el Ingenio Central de Cartavio fue reemplazado por otra razón social, que ya se llamó Chicama. ¿Tiene el nombre de Caraballo? No, eso ha sido después. Chicama Sugar Factory. Chicama Sugar Factory. Reemplazó al Ingenio Central de Cartavio. La Chicama Sugar Factory era de Grace, pero siempre se llevaba la contabilidad del ingenio separado de la contabilidad de campo. También fue así para Mongo, ¿no? Siempre llevaban separado. Parece que sí. Entonces, más tarde, con esta evolución que tienen las haciendas, desapareció la Chicama Sugar Company. ¿Por qué? Porque Grace compró aquí en el Valle de Caraballo dos haciendas, Infantas Caudivilla. ¿Cómo se llamaba la segunda? Caudivilla. Caudivilla. Sí, compró esas dos haciendas, compró Grace aquí en el Valle de Caraballo, y en Lima. Y entonces hizo una compañía Agrícola Caraballo. Sección Chicama, que era Cartavio, y sección Infantas Caudivilla, que estaba aquí. Así vino la constitución de Compañía Agrícola Caraballo. ¿Y cuando vendieron Infantas Cuando vendieron Infantas y Caudivilla, ya se quedó con una sola sección que fue Cartavio, entonces desapareció el término sección Cartavio y quedó simplemente Compañía Agrícola Caraballo. Y esa es la razón por qué mucha gente se decía... Un nombre extraño de Caraballo, no tiene nada que decir con eso. Mucha gente preguntaba, ¿por qué se llama Compañía Agrícola Caraballo una hacienda que está en el Valle de Chicama y no está en el Valle de Caraballo? Pero la explicación es esta, la que le acabo de dar. El Douglas Campbell, con quien me entrevisté este verano pasado, también me había contado casi lo mismo. ¿Vive? Sí, vive. Oh, ¿Es tan joven como usted? Caramba. Yo llegué a vivir en la casa que él hizo en Cartavio, pues en su casa. ¿Ah, sí? Sí. Sí, yo ni sabía que él había vivido en Cartavio. Yo nomás lo conocía porque su último cargo fue como, creo, dirigente general de Panagra, ¿no? No, claro, él era aviador en la guerra. Era aviador, y yo fui a entrevistarle y
le comencé a, tú sabes, a hablar de la guerra, Primera Guerra Mundial y este y el otro, y entonces me dijo que llegó a Cartagena en el año 1900, el mismo año que creo que usted No, comenzó a ella trabajar en llega Primera, más o menos el 21, 21, unos 21, 2 años después. sí, que cuando estaba, no sé si acababa de salir Frank Smith como administrador y entraba el señor Peyton. En esa época llegó Campbell y tomó el cargo así de improviso de contador, porque acababa de enfermarse el contador, que era un suizo, el señor Nobel, y que ya no regresó más. Entonces ya Campbell estuvo ahí interinamente y luego ya fue al campo, fue dándose cuenta de todas las cosas hasta que llegó a ser pues administrador, ¿no? Sí, Mr. Campbell. Bueno, dígame algo de McDougall, ¿qué tipo era? Mr. McDougall es como lo describo aquí, un tipo alto, muy serio, ¿no? De una mirada penetrante. Ah, sí. Sí. Un hombre muy duro trabajando. Y ¿Cuándo comenzó una él? disciplina tremenda. Ah, sí. Sí, tremenda. Para mí es el verdadero organizador del Cartagio antiguo. Eso es lo que me han dicho algunos. Sí, Muy pocos lo conocen o lo sí. conocían. Es un hombre que llegó a relacionarse en todo orden de cosas, tanto en el valle, con los hacendados del valle, como con la misma sociedad de Trujillo. Tuvo una gran vinculación social, tuvo una gran vinculación industrial, y fue un hombre que, como le digo, solo lo he conocido trabajando, porque a las 6 de la mañana él estaba en su oficina, tocando timbre y llamando a los empleados, porque comenzábamos a esa hora. A las 7 era el trabajo, pero él estaba desde las 6. Y a las 1 de la tarde, él estaba en el campo, y cuando había escasez de agua, él, su lonchera y un ayudante, a caballo, hasta casi el nacimiento del río, a ver los derechos de agua de Cartago. Un hombre muy trabajador. Yo guardo los mejores recuerdos de McDougall y me felicito de haberme hecho bajo esa escuela de trabajo. ¿Cuándo llegó McDougall a Cartago? No le podría decir con exactitud, porque yo estaba muchacho, No. si no recuerdo con exactitud. Pero él ya estaba como administrador unos años cuando usted comenzó a... eso sí, eso sí. Pero él había llegado a un puesto inferior. Uno de los tantos escoceses, porque la mayor parte eran escoceses. Ahí ha tenido usted McDougall, Mackenzie, Macmillan, McLeod, McCubbin, bueno, todos los Mac. He leído que McDougall fue el que principalmente comenzó a ampliar Cartago. ¿Puede contar sobre esto? Los grandes, ¿Cómo se hizo? McDougall compró Nepen, compró Nazareno. Fue otras haciendas grandes, grandes, Nepen, Nazareno. Y compró multitud de pequeños terrenos de la gran campiña de Santiago de Cabo y Sumaní. Fue cuadrando poco a poco la hacienda. Y ese trabajo de McDougall fue continuado por Peyton. Sí. Y es así como Cartagio, al momento de la reforma agraria, no solamente ha estado constituido por el Cartagio original y las grandes haciendas que anexó McDougall, sino que por más de 100 trozos de tierra de mayor o menor importancia que han sido acumulados a la hacienda, que fueron comprados así poco a poco, ya a los terratenientes campesinos de la campiña. Así ha ido creciendo Cartago. No. Pero esto comenzó con Campbell. No Campbell, de McDougall. Con McDougall. McDougall puso
la señal. Pero las grandes adquisiciones las hizo Magdúa. Nepén y Nazaret. Esas son las grandes adquisiciones. Todas estas haciendas, Magdúa las anexó definitivamente en forma legal el año 1924 a Cartago original. ¿Cómo en forma legal? Es decir, en forma legal quiere decir que una hacienda se compra, pero para anexarla al otro tiene que hacerlo conforme a la ley, ¿no? Siguiendo procedimientos judiciales que tienen que completar, y eso es lo que hizo Maduro. ¿No? ¿Hasta qué año desempeñó su papel como administrador en Cartago? Bueno, como administrador Cartago, él pasó de administrador y se retiró, pero no se desvinculó porque venía todos los años como director. Sí, como director. Yo hasta tengo certificados de él como director de Cartago. Poco a poco se fue alejando, poco a poco. ¿Quién lo reemplazó? ¿El Douglas Campbell como administrador? Bueno, no. Frank Smith. Después de Smith, Peyton. Después de Peyton, Mather. Sí. A él lo sorprendió la revolución de Trujillo, el año 32. Sí. Entonces ya mi padre estuvo ahí, él estaba en la fábrica. Ya, el año 32. Su padre debe recordarse de la revolución de Trujillo. Sí, me contó unos cuentos muy buenos. Sí, yo he vivido la revolución de Trujillo. Cuénteme de eso. ¿Qué recuerdos tiene de esa revolución? ¿Qué anedotas? Lo que a mí atañe le diré. Lo que le ocurrió a usted mismo, Lo que me ocurrió a mí. Mire, yo me casé el año 29. Acabo de cumplir bodas de oro. Recién cumplió boda de oro. Sí. Felicitaciones. 29 de diciembre. ¿Usted sabe quién cumple boda de oro este año? Mi padre. Ve. Y yo estaba recién casado con 2 niñas. Me casé el 29 y la revolución fue el 32. Mi casa en Cartago era al lado del puesto de la Guardia Civil. ¿Cuál revolución estamos hablando? De la revolución aprista. ¿Del 32? Del 32. ¿Y usted se casó en el 29? 29. Ya tenía 2 hijitas. 2 hijitas. 32. Ok. Sí. Mi casa era al lado del puesto de la Guardia Civil. En Cartago. En Cartago. Bueno. El día que se declaró la revolución en Trujillo, en que la gente tomó el cuartel, tomaron presos todos los oficiales y se adueñaron de la ciudad, entonces el valle estaba esperando nomás para levantarse, ¿no? Y así fue. Ese día de la revolución de Trujillo, ya Cartago estaba que hormigueaba. Se decía una y otra cosa, y entre una de las cosas que se decía era que iban a bombardear el puesto de la Guardia Civil. Y yo estaba al lado. Entonces estaba un poco inquieto. ¿Quién va a decirle que a las 10 de la noche más o menos yo estaba acostándome? Y en el momento que estaba acostándome, comencé a sentir carreras en el pecho de los soldados y disparos de fusil, de un lado y de otro. Entonces he saltado de la cama y he salido afuera. Mi casa tenía un patio y por ahí veía que los soldados corrían, pues, ¿no? Y había un negro soldado que yo los conocía porque vivían al lado de mi casa. Me dijo, no salga, señor Gómez Sánchez, porque están atacando el puesto. Entonces, el tiroteo seguía. Mi mujer lloraba, mis hijos lloraban. Y es un laberinto tremendo. Entonces yo pensé, hoy van a bombardear y voy a volar yo aquí. Entonces, en eso, se apagó la luz. Interrumpieron la luz en todas las haciendas de los revolucionarios. Y el fuego de fusilería terminó. Quedó en silencio. Un silencio profundo después de un momento de tanta actividad, de balas y de... Entonces me entró más terror. Dije, ahora la gente ya cortó la luz, ahora van a bombardear. Entonces dije a mi mujer, bueno,
Yo estoy dispuesto a morir, no aquí, que me maten en la calle. Agarré a mis dos hijos, la hice, agarré a mi hijo y salimos con una linterna eléctrica en la mano, porque todo estaba oscuro. Al frente, a 2 cuadras cerca de la central telefónica, vivía mi madre. Entonces yo me dirigí a la casa de mi madre y salí con una linterna. Aquí va la familia Gómez Sánchez, aquí va la, pero a oscuras, ¿no? Para que no me vayan a aventar un balazo. Pude llegar a la casa de mi madre. Cuando yo llegaba a la casa de madre se encendió de nuevo el alumbrado público, toda la hacienda. Pero vi que la manzana donde estaba mi casa y estaba el puesto de la Guardia Civil estaba rodeada, lo menos por 2.000 hombres. ¿2.000? Sí, completamente rodeada. Ya habían tomado el puesto. Ya habían tomado el puesto. Ya no había ningún hombre, ningún soldado. En esas circunstancias, unos 15 o 20 minutos más, llegó una comisión de obreros a mi casa a buscarme. Me dijeron, señor, formamos parte del Comité Revolucionario y venimos a decirle... ¿Qué puesto llevaba usted en este tiempo? En ese tiempo yo estaba como tenedor de libros de la fábrica. Venimos a decirle que vamos a romper la puerta de su casa, porque vamos a registrarla. No solamente la suya, sino todos los de esa manzana. Porque... ¿Registrar? Es decir, entrar adentro a buscar registro. Okay. Así es que, porque los guardias se han escapado, los guardias civiles se han escapado, pero hay uno que sabemos que está dentro de esa manzana, no sabemos en qué casa, tenemos que buscar la casa por casa, tenemos que tomarlo preso. Entonces yo les dije, hijos, hagan lo que quieran. No se preocupe, vamos a poner un guardia de la revolución para que no se pierdan las cosas. Muchas gracias. Yo dije entre mí, llévense todos, pero déjenme vivo. Y así fue. Estos señores estuvieron casi 3 o 4 días en poder de la... ¿Quiénes eran los revolucionarios? Todos los obreros. Todos los obreros. Todos, absolutamente todos. ¿Y la mayor parte adquirían al partido aprista? Sí, ¿O tenían unos líderes nomás que eran apristas y todos los otros siguientes? Todos eran apristas. Todos eran apristas. Ellos se tomaron todos los vehículos de la hacienda, los automóviles, los camiones, todo para movilizar. Se adueñaron de todo lo que pudieron. Mandaban en ese momento, ¿no? Entonces, a los 2 o 3 días que las fuerzas del gobierno no habían podido tomar Trujillo por el lado de Salaverry, lo intentaron por el norte. Entonces, de Chiclayo, vino el general Ruiz Bravo con tropas del ejército y con tropas de la Guardia Civil. Vinieron avanzando desde Chiclayo por el valle para ir en dirección a Trujillo a tomar la ciudad, que estaba en poder de los revolucionarios. Ruiz Bravo, en su avance a Trujillo, entró a Cartavio, más o menos a las 6 de la tarde. Esto fue después de un plazo, unos 4 o 5 días. Ruiz Bravo entró a Cartavio como a las 4 de la tarde, de paso para Trujillo con tropas, pero encontró una gran resistencia en Cartavio, de parte de los revolucionarios. ¿Una resistencia de armas? Sí, ya con armas. Entonces ellos... ¿De dónde habían conseguido las armas? ¿Del puesto de...? El ejército las habían quitado todas, pues. Entonces, ese tiroteo entre las fuerzas del general Ruiz Bravo y la resistencia de los obreros revolucionarios en Cartavio ha durado más o menos hasta la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana ya Ruiz Bravo entró a la población, pero en la población había 11 muertos por las calles y heridos no leves. Saldo grande. Y prisioneros
prisioneros, Ruiz Bravo ya tenía como 30 hombres tomados así en las calles. Entonces a la 1 de la mañana, Meder, que era el administrador general, estaba rodeada por una gran cantidad de empleados, no de obreros, sino de empleados, que no estaban metidos en la revolución. Entre esos estaba el que habla. Esa soldadesca que venía con Ruiz Bravo, entraron a la Casa Hacienda, que usted la va a conocer, que ahora es de la cooperativa, era la casa del gerente. La soldadesca venía hambrienta, cansada, tremendamente colérica, y querían fusilar a esos 40 hombres que habían tomado prisioneros, querían fusilar allí en el jardín de la Casa Hacienda. Pero la oficialidad no permitió semejante cosa. Tomaron un refresco y siguieron viaje a Trujillo, llevándose sus prisioneros. De modo que la hacienda quedó otra vez desguarnecida, sin tropas, sin respaldo, porque este señor avanzó, lo que le interesaba era Trujillo. Se llevó sus presos. Al día siguiente fue un día también de horror, porque ya sin tropas. La gente tomó al guardián de la oficina de la hacienda, el escritorio, que teníamos un guardián, lo tomó, y como a esa gente de vigilancia no la quieren mucho, lo llevó a palos y como a Jesucristo lo hicieron llegar semi muerto hasta el hospital, hasta el mortuorio, y ahí lo aventaron ya muerto. ¿Por qué? ¿De dónde lo llevaron? ¿A dónde iba? Hasta la morgue. Hasta la morgue del hospital, que es bastante retirado. ¿Lo mataron a palos? A palos y patadas, de todo. De todo. Bueno, ¿por qué? Porque la noche anterior, como le digo, Ruiz Bravo había dejado 11 muertos en la calle. Y ese 11 muertos lo tuvimos que recoger los empleados esa misma noche y llevarlos a la morgue del hospital, para que no amanecieran en las calles. ¿No? Ahí entre los que recuerdo que estaban ahí es Carnero Castro, el que hizo el Ron Cartavio, y muchos otros, que esa noche se dedicaron a llevar muertos, para que no amanecieran muertos en la calle, porque Ruiz Bravo los dejó ahí tirados. ¿Y los obreros habrán ido al otro día? Los obreros estaban más endiablados, tanta gente muerta y herida, ¿no? Entonces mataron a este pobre hombre, y ya había el peligro de que se vinieran contra los empleados, que no éramos revolucionarios. Porque no los habían hecho daños en los primeros 4 o 5 días. No, de ninguna manera. Pero ya en ese momento... habían hecho amenazas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no. ¿A los extranjeros? Los extranjeros no. ¿No le hicieron amenazas? No. Los extranjeros, que lo relato en este libro, en una época anterior, en una gran conmoción social anterior, sí, el año 12, ahí sí, volaron todos. Cuando entró Guillermo Billinghurst, con él y se hizo presidente, en 1902. 12. Hubo una gran conmoción social en el Valle de Chicama. Sí. Incendiaron la casa de McDougall, todas, las residencias de todos los extranjeros, las saquearon, y ellos fueron a refugiarse a Nepén, porque el administrador de Nepén era don Alfredo Anderson, mi suegro, el padre de mi esposa. Él era administrador de Nepén, y él cobijó ahí a McDougall y a toda la colonia inglesa se refugió en Nepén durante los días difíciles. Pero eso fue otra cosa, es el año 1902, no la revolución de Trujillo a la cual estoy contando. Ya cuando Ruiz Bravo entró a Trujillo, al fin y al cabo, y tomó Trujillo, ya la cosa cambió, terminó la revolución. Y ahí vino la vendetta, vinieron fusilamientos en masa. Sí, ocurrieron cerca de Chanchán, ¿no? Sí, en Chanchán. Juzgados por la corte marcial, fueron sentenciados a muerte 102 hombres.
de los cuales se fusilaron lo menos 80 o 90. El resto, que fue 5 o 6 veces más de fusilados, se fusilaron fuera de juicio, así nomás. Sí. Fue un momento muy sangriento. Entonces, bueno, eso es todo lo que le puedo contar más o menos de la revolución. Podría contarle mucho más, pero es bastante largo. Le voy a dar el nombre de un libro que puede hacer que lo consiga, donde está bastante bien relatado eso. Sí, lo que me interesa más sobre los recuerdos suyos, ¿no? Porque, Ya. es decir, el bosquejo grande se puede buscar en libros Claro. de historia, lo que sea. Sí, pero Ayer estuve hablando con don Jorge Basadre, me entrevisté con él, Ajá. porque lo quería conocer a este historiador de tan gran fama. gran historiador. Y yo le estaba pidiendo su ayuda sobre una parte de la historia de Grace acá, del contrato Grace, el famoso contrato Grace, cuando Michael Grace le ayudó a los aboneros, se dicen, que tenían bonos Ya. ingleses a hacer un arreglo con el gobierno peruano. Y bueno, me contó mucho ahí, pero uno lo puede encontrar en los libros de Basadre también. Bueno, y después de esta revolución, ¿no? Vamos a decir, ¿qué, ¿qué siguió a la década de los 30 que usted se recuerda o qué le ocurre que me Bueno, podría contar ya después de su eso vino vida? la normalización, Sí. pero en cambio ya se inició un periodo de conmociones sociales casi periódicas, y su padre ya es testigo de todo eso. Huelgas, paros, la formación de sindicatos que antes no habían habido. Y era la evolución que sufren los pueblos en forma social. Eso yo lo considero una cosa natural. La evolución pero de qué parte, por qué ocurre esto, vamos a decir. Bueno, las transformaciones sociales a través de estos grandes movimientos huelguísticos y revolucionarios, pero a base de provienen de la necesidad de que el pueblo esté mejor que lo que estaba. Pero esto era a base de las transformaciones económicas que ya estaban ocurriendo. Vamos a decir, si el estilo de agricultura en el valle de Chicama y otros valles que llegaron a ser gran productores de azúcar y algodón, lo que sea. Los cambios que llegaron a comenzar en el siglo XIX, la transformación económica, estos cambios sociales que ocurrieron era a base de los cambios económicos. Yo diría que eran simultáneos, porque usted sabe que la industria ha ido prosperando. Si usted se pone a analizar cómo se ha conocido la forma de cultivar y la forma de industrializar la caña para sacar el azúcar, uno se ríe con la forma que ocurre hoy. Todo se hacía con brazos. Por ejemplo, en la primera fábrica que le hablo del año... Brazos con mano de obra, ¿no? Todo era con hombres, no había maquinaria. Ya después ha venido la maquinaria, ¿no? Y todo es maquinaria. Pues la agricultura, vamos a tomar, era a base de hombres y base de animales, ¿no? Los toros, los caballos, ¿no? Todo eso, y los implementos agrícolas atrasados. Lo único que se conocía en ese tiempo como una cosa grande eran las máquinas Fowler inglesas para preparar tierras, era lo único que había como máquinas. Ya después ha venido pues el tractor, después de la guerra vinieron las máquinas para abrir, han venido los drenajes que eliminaron la plaga del paludismo en el valle, los drenajes de la tierra, que antes se hacían con sangrías, que eran verdaderos criaderos de zancudos, y el paludismo era una de las plagas grandes del valle. Todo eso. Don Campbell me contó que él 2 o 3 veces le dio... Por supuesto. Paludo, sí. Sí, la salud. Entonces, malaria se llama paludo en español, ¿no? Sí, paludismo. Entonces tiene usted que la evolución de
de la técnica ha ido cambiando la estructura y la forma de hacer. Y en el ingenio ha sucedido lo mismo, exactamente. El hombre ahí sí ha seguido siendo sustituido por la máquina. ¿Y cómo esto afectó, vamos a decir, la vida social en Cartagio? Vamos a tomar Cartagio como un, como una, quiero decir, un tipo, sí. Sí. Porque con la maquinaria se eliminaron bastantes, no se eliminaba, como en el avance de la tecnología, uno eliminaba la necesidad de tener tantos brazos, ¿no? Sí, tantos brazos. Y cómo esto cambiaba, vamos a decir, en la década de los 30 y 40, vamos a hablar en general, la vida social y económica de la gente en Cartago. Bueno, eso ha ido evolucionando también mucho, porque si yo le comienzo a contar a usted, las haciendas azucareras trabajaron, como usted sabe, durante la colonia, contando con los brazos negros, o sea, los esclavos negros. Esos negros, al fin y al cabo, terminaron. Y entonces vino la inmigración china. El chino sustituyó al negro. Y aunque el chino venía aparentemente contratado, en realidad era un esclavo, ¿no? Entonces el chino vivía en las haciendas azucareras, metido en un galpón. Galpón se llamaban, ¿no? Galpones. Trabajaban de luz a luz. Tenían en el campo 1 hora para hacer él mismo su comida y comer. Y a la hora que ya no había luz, venía al galpón y tenía ahí tiempo, una sequía de por medio para lavarse, hacer su comida y entrar como un preso, una reja, hasta las 5 o 4 de la mañana del día siguiente en que lo sacaban para que vaya al trabajo. ¿Todavía estaban trabajando chinos ahí en el campo cuando usted comenzó con Cartago? Ya no esclavos. Ya no esclavos. En esa hacienda Nepengue de que le hablo, ahí mi suegro todavía tenía mucho personal chino, pero ya liberto. Ya chinos más o menos viejos, pero que todavía trabajaban en el campo, pero ya libres. Pero habían llegado como esclavos. Habían sido ex esclavos. ¿Y los llamaban esclavos? No, ya, bueno, en los tiempos pasados. Un esclavo chino. Esclavo chino, pero ya después fueron libertos. Y los chinos todavía se libertaron con aptitudes de trabajar. Y entre esa gente china, algunos habían con intelecto. Esos chinos con intelecto fueron los que dieron origen al sistema de contratas en las haciendas del Perú. Ah, sí. Sí. Cuéntame. El chino, inteligente, fue donde el patrón. Le dijo, usted necesita brazos. Bueno, yo tengo, vamos a decir, 30 chinos, 30 compatriotas. Yo voy a representarlo. Yo le doy, usted me acepta el trabajo de 30 chinos. El hacendado los aceptaba y le daba a él una comisión por el valor de la plata que tenía que pagar este. Entonces controlaba que esta gente cumpliera con trabajar. Él hacía la plata, el patrón la entregaba a este chino jefe, llamado ya contratista, y él le pagaba a su gente. Entonces todos dependían de él, ya no directamente de la hacienda, sino indirectamente. Entonces, ¿qué facilidades le daba la hacienda a este contratista chino? Le daba la comisión, le daba la oportunidad de tener una fonda, es decir, un restaurante para ellos. Entonces el chino ponía un restaurante y ponía una bodega. Y su clientela primera eran los propios chinos, porque él hacía ahí todo lo que le gustaba a los chinos, ¿cierto? Entonces las fondas chinas, ese fue el gran origen de las fondas chinas, que han durado muchos años en el Perú, fueron esos, los chinos contratados por sus propios compatriotas. Esos chinos contratistas nacieron por todas las haciendas azucareras del Perú. Y así la industria azucarera pudo sostenerse un gran número de años, quizá hasta 1912, con esos tipos de chinos ya libertos. Pero esa cantidad de libertos, usted sabe, iban muriendo, se iban envejeciendo. Entonces ya no eran suficientes para mantener.
Entonces comenzó la inmigración del obrero indio de la sierra. Entonces los peruanos imitaron al chino contratista. ¿Este es el sistema de enganche? Ese. Así nació el sistema de enganche. Entonces el peruano, que vio que el chino ganaba comisión, tenía fonda, tenía carne, tenía arroz que le daba a la hacienda para darle trabajo a esos chinos. Él dijo, yo voy a traer peruanos de la sierra. Y uno de estos, que era de Santiago Chuco, vamos a decir, decía, se iba y decía, señor, yo le traigo gente de la sierra. Ah, bueno, entonces le daba su contrato. Igual que el chino. Y el otro se iba a la sierra, contrataba 20 o 30 hombres, les adelantaba de plata y se los traía. Llegaban, como no habían casas, a grandes galpones que tenían la hacienda, unos hacinamientos de gente. Ahí llegaban los pobres indios. Y ya el indio comenzaba a trabajar. Como el chino exigió carne, arroz y sal, porque eso le daban cuando era esclavo, al ser contratado lo siguió exigiendo. El peruano también exigió lo mismo. Y ese es el origen. Carne, sal y arroz. Que se dé carne, arroz y sal en este momento en las haciendas del Perú y que nunca ha podido ser extinguido. Viene de la costumbre china, transmitida al contratista peruano y recibida con mucho gusto por el trabajador indígena que la mantiene hasta hoy y nunca se la deja quitar. ¿Todavía se mantiene esa costumbre? Hasta hoy. Nunca lo hemos podido quitar. En todas las haciendas. Eso es lo que se llama el salario en especie. Se llama arroz, carne y sal. Le dan ahora muchas otras cosas más, pero es el salario. Pero el origen básico, carne, arroz y sal, que era lo que se le daba al chino esclavo, se le dio después al chino liberto, y el contratista peruano copió eso y exigió lo mismo. Por eso su gente se acostumbró a recibir eso y lo sigue recibiendo hasta el día de hoy. Los contratos de enganche que tenían era para un plazo de qué? Un plazo de 4 o 5 años. Típico, ¿no? Sí. ¿Qué fue? Vamos a ser si uno era un contratista y iba a la sierra y se contrataba con, vamos a decir, 20. Por ejemplo, yo quería ser contratista. Típico, ¿no? Yo quería ser contratista. Me iba, vamos a decir, a Santiago Chuco. Tenía un amigo y le decía, oye, yo necesito periódicamente que me mandes gente. Te doy tu comisión. Entonces yo dejaba un agente en la sierra. Ese se manejaba, se encargaba de reclutar gente. Cuando tenía, les daba su gratificación y me los despachaba. Ya yo de aquí de la sierra le giraba su comisión. Pero yo aquí recibía a la vez mi comisión de la hacienda. Y como ya el chino fue desapareciendo, porque ya hasta el año 12 ya casi no había chino, se fue dando campamentos, lo que se llamó jirones de casas, calles de casas, a cada contratista peruano, porque vinieron muchos. Entonces cada contratista de esos tenía su sitio de casas para su gente que él traía de la sierra. Uno, por ejemplo, traía de Santiago Chuco, el otro de Guamachuco, el otro de Cajamar. Todos tenían su campamento. Cuando llegaba su gente, iban a ese sitio. Por eso se llamaba el campamento de Vázquez, el campamento de Proaño, el campamento de Zafra. Esos eran los apellidos de los contratistas. De los contratistas que existen hasta hoy. Existen las calles de Zafra, la calle Vázquez, la calle Ramos, la calle Proaño. Existen las calles. ¿Y por cuánto tiempo se contrataba un indio, vamos a decir, que venía de la sierra? Ellos venían contratados por el tiempo que quisieran. Era indefinido. Por el tiempo que ellos quisieran, ¿no? Era indefinido. Muchos se quedaban, otros se regresaban. No venían para 2 o 3 años o 2 o 3 meses. No. ¿Y le pagaban mensualmente? No, semanalmente. Semanal o quincenalmente. Como hoy, igual. Así que ellos venían libres y se podían irse. Pero en realidad era una gran explotación. Porque la gente allá ponía su bodega. Me llamaba a mí que yo era un indígena. Me decía, oye, ¿quieres ir a trabajar al valle? Bueno, te voy a dar de socorro tanto. Me daba 100 soles o 200 soles. Pero 100 soles me daba en especies de su bodega. Ahí me estaba ganando. Y los 100 soles me los daba para mí.
Yo venía acá, llegaba sin plata a manos del contratista. Tenía que pedirle adelanto de plata al contratista para comenzar a trabajar. Y en la bodega del contratista yo iba pidiendo lo que estaba a precio que el contratista ponía. Entonces ahí nomás toda mi plata quedaba en manos del contratista. Era una explotación. Tremendo. Todo eso ha ido evolucionando. Ya después del año 30 y tantos se suprimieron las contratas. Desapareció el enganche. ¿Y qué sistema le reemplazó para tener La manos de obra? libre. Pero ya existía una población suficiente grande en la costa para... Sí. Mucha de esa gente se quedó definitivamente en el valle, en la sociedad. Tuvieron sus hijos, se quedaron. Unos fueron a la fábrica, muy pocos al campo, algunos sí, y otros a estudiar. Ya. La situación social fue cambiando para eso. ¿Y como qué porcentaje, vamos a decir, en el tiempo del más grande uso chino, qué porcentaje de los brazos, vamos a decir, en la hacienda Cartavia eran chinos? ¿10, 15, 20, 30, 40? Al principio 100%. 100%. Por supuesto. Vamos a decir en el año 1880 o 1890, algo así. Sí, ahí ya serían un 80% por lo menos. Ah, pero al comienzo eran casi todos. Ah, sí. Desaparecido el negro, indios vendrían pues quizá un 1%, un 2%. ¿Y dónde se fueron los negros? ¿Ah? ¿Dónde se fue la población negra cuando los liberaron? El negro fue desapareciendo por viejo, porque se murió. Pero la población negra había existido acá en Perú desde el siglo XVI o XVII, ¿no? Sí, pero ya el negro se liberó del campo, pues, los libertos ya se liberaron del campo. Entonces, cuando Castilla dio la ley de libertad. En 1854, creo, ya, eso libró. Eso es. Y muchos se muchos quedaron trabajando en los fundos, pero ya no como esclavos. Igual que pasó con el chino. Yeah. Por ejemplo, en el departamento de ahí, que tiene una gran proporción de negros hasta hoy, fueron los negros ya libertos, se quedaron trabajando en el campo como estaban acostumbrados, pero como libertos. Pero el crecimiento de la industria azucarera, de veras, el crecimiento grande comenzó a fines del siglo XIX, ¿no? A fines sí, después de la guerra con Chile. Bueno, pues entonces fue eso, en esos tiempos. Mire, antes de eso, la industria azucarera tuvo un gran auge en el Valle de Chicama. Lo voy a poner como tipo el Valle de Chicama. Un gran auge. Lo menos que tenía usted en el Valle de Chicama eran unas 30 haciendas con trapiche, con fábrica. Lo menos. ¿Ah? Sí, me quedo corto. Que han sido la base de formación de esas grandes empresas de Casa Grande. ¿Cómo se formó? Después de la guerra con Chile, la industria quedó quebradísima. Y solamente unos cuantos sobrevivieron. Grace, que tomó Chiclín, el arriendo de Chiclín, Cartavia, Hacienda Arriba, y gradualmente comenzó hasta que puso fábrica. El único que tenía fábrica era Chiquitoy, y Cartavia, pues, sus primeras cañas las molió en Chiquitoy. El único que tenía... ¿Cuál es el que tuvo la primera fábrica moderna, vamos a decir, en el Valle de Chicama? En el Valle de Chicama la más moderna fue la de Grace, el año 95. Esa fue la moderna. Porque esa ya venía del bagazo directamente a quemarse como combustible, los papeles mediante todo. ¿Y los Gildermeister? ¿Ah? En Casa Grande, ¿cuándo ellos? ¿Los qué? Los Gildermeister. Los Gildermeister. ¿Cuándo ellos erigieron su primer ingenio moderno? Bueno, eso sí no sé. ¿Hay libros o artículos que yo podría consultar para el desarrollo de los Gildermeister? Porque los Gildermeister han comprado a Albrecht. No sé si te he oído hablar de Albrecht. Fue el primer dueño de Casa Grande. Albrecht, un alemán también. Alemán. Los Gildermeister compraron a Albrecht. Eso es lo que yo sé. Pero se ha ido expandiendo. Porque en el Valle de Chicama hubo un fenómeno muy especial de crecimiento.
Después de la guerra con Chile quedaron 20 y tantas o 30 y tantas haciendas en el suelo. Surgieron Casa Grande porque entró el capital alemán, Gil de Maíz, Cartago, entró en la capital inglesa, de Grace, ¿no? y uno que otro peruano, los Larcos. Era Roma, bueno, los Larcos arrendaron Chiquitoy, 2 hermanos Larcos. Ahí hicieron su plata. Y entonces uno de ellos se separó y compró Tulape, que fue después la hacienda Roma. Como ellas eran de origen italiano, le cambiaron de nombre. También vi una foto de la hacienda Roma. Ya había una loba, y Rómulo y Remo mamándole a la loba, ¿no? Sí, creo esa es la insignia de Roma. Pero ese fue uno de los Larcos. Sí, que le cambió Tulape, se llamó la hacienda, y él le puso Roma, en memoria de su país, de la capital de Italia, que él era italiano. Ese se convió a desarrollar en Roma. Y el otro hermano con sus hijos se quedó en Chiquitoy. Ahí hasta que murió los hijos, uno de los hijos, el mayor de estos que quedaron en Chile, le compró Roma al tío. Se separó de los hermanos y se fue a Roma. Y los otros se quedaron en Chiquitoy, pero compraron Chiquito, donde no tenían fábrica, pero molían su caña en fábrica de Chiquitoy, que ya era de su hermano, porque el hermano que se separó se quedó siempre como arrendatario de Chiquitoy. Ese fue Víctor. Víctor comenzó a comprar para Roma un montón de hacienditas, de esas que habían quedado empobrecidas y con ingenios ya sin trabajar. Y fue agrandando y llegó a comprar 20 y tantas de esas haciendas. Y de eso soy testigo presencial, porque en esa época mi padre trabajaba con don Víctor Larco en Roma. Yo era muy chico. Y cada vez que don Víctor Larco compraba una hacienda, lo mandaba a mi padre para que tome posesión. Y nos pasábamos 2 o 3 meses en ese fondo. ¿Y dónde llegábamos a vivir? A lo que era la casa hacienda de ese fondo. Así he conocido yo la Constancia, San Jacinto, Tutumal, Mocoyope, bueno, una serie de haciendas. ¿Y por qué lo mandaba a su padre? ¿Para tomar posesión? Sí, porque mi padre trabajaba con él, con Víctor Larco. El que tomaba posesión y organizaba el trabajo era mi padre. Estaba 2 o 3 meses ahí, dejaba organizado. Y cuando estaba comprado Víctor Larco otra hacienda, lo volvía a cambiar a la otra. Por eso es que mi padre rotaba. Y yo rotaba, conociendo esos mundos. Víctor Larco llegó a desarrollarse tanto que fue el primer hombre industrial en el departamento de La Libertad, no solo del Valle de Chicamo. ¿Por qué razón? Trujillo está en el Valle de la Libertad, ¿no? Sí. ¿Por qué razón Víctor Larco fue el gran hombre del Valle de Chicamo? Víctor Larco agrandó Roma, como le digo, con 20 y tantas haciendas. Tenía su propio ingenio azucarero ahí. Además era arrendatario de Chiquitoy, donde tenía su propio ingenio azucarero. De modo que él tenía 2 ingenios azucareros, uno en Chiquitoy y otro en Roma. Tomó con el gobierno un contrato para tomar el muelle de Huanchaco, un puerto que hay cerca de Trujillo, ¿no? En ese puerto él hizo sus oficinas de aduana, sus depósitos de azúcar y todo, para embarcar por Huanchaco su azúcar de Chiquitoy y su azúcar de Roma. No lo mandaba por Saravena. No, por su puerto, Huanchaco. Y hizo un ferrocarril desde Roma, que venía pasando por Chiquín, entraba a Chiquitoy, y de Chiquitoy salía hasta Huanchaco, y de Huanchaco pasaba hasta Trujillo. Y ese ferrocarril sacaba el azúcar de Roma, el azúcar de Chiquitoy, a los depósitos de Huanchaco, para poder embarcarlos en el momento necesario, cuando hubieran vapores. Y su ferrocarril, que hacía ese tráfico con carga y pasajeros, pasaba hasta Trujillo, donde había una estación de ferrocarril de propiedad de don Víctor Larco. Es que este señor tenía
dos haciendas grandes, dos ingenios azucareros, un muelle propio, sus grandes depósitos en el puerto y todas sus facilidades de embarque, un ferrocarril propio y además un banco propio, el Banco Víctor Larco en Trujillo. Entonces él no necesitaba de nadie, era completo, ¿no? Fue el gran hombre. ¿Y el Larco fue de primera generación peruano o era italiano de No, nacimiento? ya esa era la primera generación peruana. Él ya hubiera nacido acá. Ya ese era nacido acá. Pero viene de padre italiano. Exactamente. Los otros se quedaron en Chiquito. Después de la guerra, primera guerra europea, Víctor Larco no se llevaba muy bien con Casagrande. Casagrande había hecho lo mismo que hacía comprando hacienditas por ahí, también se fue agrandando. De modo que habían dos grandes, uno frente al otro. Entonces se enseñaban los dientes. Y Víctor Larco no podía ver a los alemanes. ¿Qué hizo Víctor Larco? Los fundos colindantes con Casagrande les cambió de nombre. A uno de ellos le puso Verdún. Usted sabe que Verdún fue la gran resistencia de Petain, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial. Para que con grandes letras, Verdún, Verdún, Verdún. Los alemanes tenían que pasar ahí, Verdún, Verdún, Verdún. Entonces le da una idea. Pero después de esa guerra... ¿Todavía sigue con los nombres Verdún? Ya no, pues ya. Eso pasó a la historia. Después de la guerra, Víctor Larco, parece que quien trabajaba con él en una casa inglesa, se me escapa. Creo que he leído lo mismo. Creo bastante su capital venía de Inglaterra. Entonces él entró en situación financiera muy mal. Ahí le cayeron los alemanes. Y los alemanes le compraron ropa. Entonces Casagrande, que era un mastodonte, se agregó otro mastodonte. Era una gran... Casagrande iba desde el mar hasta la sierra. Ellos compraron la Roma. La gran Roma. Entonces, y bueno, Casa Grande era la Casa Grande, ¿no? Ya ahí se volvió más Casa Grande. Por otro lado, Cartavio no tenía dónde extenderse mucho ya. Y se dedicó Madrugal a comprar, como le digo, terrenos aledaños. La única compra significativa después de Nepen y Nazareno fue comprarle a Casa Grande 100 fanegadas de tierra de gramas pegadas a Nazareno, que ahora ya son cañas, son terrenos de cultivo normal. Ese es el desarrollo que ha tenido el valle. Y Grace, a partir de la guerra del 79, ha ido modernizando su industria hasta el momento en que ha venido esta cuestión de cooperativas, que ha encontrado una industria azucarera peruana eficiente en todo sentido y que hoy está en los suelos. En este momento, de las 12 empresas azucareras peruanas, hay 8 en quiebra y 4 que están manteniéndose como pueden. 8 están en quiebra. 8 están en quiebra. 4 hay que se mantienen, que son Casagrande, Cartavio, Pucalá y Tumán. Tumán fue de los partos. De los partos. Esas 4 están más o menos. Bueno, usted, otra pregunta me ocurre, porque escuchando, fue la imagen de Grace que tuvo Cartavio. Es decir, ¿qué tipo de imagen tuvo Cartavio en la vida peruana? ¿Era una hacienda extranjera o era una hacienda peruana o era una hacienda no extranjera, no peruana? No, era una hacienda extranjera. La Casa Grace era conocida. Usted sabe que la Casa Grace ha tenido todo tipo de negocios en el Perú. Claro, sí, todo. Sí. Desde haciendas azucareras, fábricas de tejidos, minas, agencias de aduana. Déjame poner la pregunta en otro sentido. ¿Qué era la imagen de Cartavio en comparación a la imagen de Casa Grande? ¿Qué el pueblo peruano tendrá una imagen? Le voy a decir que Cartavio, para mí, personalmente, era más liberal. Es una hacienda más liberal.
En Casa Grande el régimen alemán era bastante duro. Eso es lo que me han dicho muchos. Sí, eso es cierto, eso es cierto. En cambio en Cartago tenía usted un régimen más liberal, más liberal. No le quiero decir con esto que era tan liberal como pudo ser o es hoy. No. No, pero todas las cosas se suceden y viven en el espacio del tiempo en que uno actúa. Buen dicho. Para esa época, hoy nos parece que era un poco dura, un poco olvidada. Pasarán 50 años y lo que hoy hacemos también les parecerá lo mismo a los que vivan dentro de 50 o 60 años, porque el mundo no está detenido, el mundo sigue evolucionando. Y eso es lo que ha pasado en el Perú. La evolución ha venido con conmociones sociales, con todo lo que usted quiera, que no solamente sucede en el Perú, sucede en todas partes del mundo. Y así es como se produce la evolución, con el advenimiento de la técnica, con el avance industrial, con el avance de los principios sociales, de los principios económicos y con los principios financieros del mundo. Mira, ¿cuándo se jubiló usted? El año 1958. 58, Sí, hace 30 años. Sí, 20 años. Sí, 21 años. ¿Y siguió viviendo en Cartago o se trasladó acá a Lima? Me vine a Lima y a los 6 meses me llamó Percio Arte porque había un problema. ¿Qué fue su último puesto en Cartago? Contralor general. Contralor general. Yo fui ascendiendo. Fui el primer contralor peruano que tuvo Gracie en Cartago. Ah, sí, el primero. El primero. Y todos los otros han sido suizos. Suizos, escoceses, ingleses. No, porque la mayor parte del personal del staff de Cartago, por lo menos en la época de MacDougall, era íntegramente inglés. Yeah. Un peruano era un poquito. Llegar al escritorio, como decían, a la oficina, era un poquito duro que llegara un muchacho peruano. ¿Cuándo llegó a cambiar este sistema? Ya, con época de MacDougall fue cambiando. Comenzó a cambiar. Y así fue lentamente. Ya vinieron después los ingenieros agrónomos peruanos, ¿no? Al campo a reemplazar a escoceses. Porque el escocés llegaba, pues, sin saber nada, como apuntador de campo. Iba tomando experiencia, iba ascendiendo. Ese era el proceso de... ¿Cómo apuntador de campo? ¿Vendía un escocés joven? No, salían a caballo, por ejemplo, llegaban al corte de caña. ¿Pero qué sabían ellos de caña, de azúcar? No, pues tenían ahí el administrador que les enseñaba, ¿no? Usted sabe que los viejos enseñan a los muchachos. ¿No? Llegaba un hombre joven, lo mismo que sucede con los peruanos. Si tiene 100 hombres que trabajan, usted tiene que ver, apuntarlos, que están trabajando. Usted tiene que constatar que hay 100 hombres que están. Los apuntados están fulano, sutano, mengano. Por él los había visto. ¿No? Y ese él llevaba al escritorio. En tal sitio, ahí cortando caña, tantos hombres son fulano, mengano, creencia. El contratista, por su parte, hacía lo mismo. Entonces, en la oficina venía la confrontación de lo que decía el contratista y de lo que había visto el representante de la hacienda, que era el apuntador, que era un escocés, un gringo. ¿Entiendes? Ese era el control. Ese es lo que llama apuntador. Ese apuntador iba poco a poco conociendo las diferentes clases de trabajo, porque no solamente apuntaba en sitios, sino en diferentes sitios, los cambiaban, los turnaban, iba aprendiendo. Entonces ya llegaba ayudante de administrador de campo. Ahí aprendía más, al fin llegaba a ser administrador de campo. De forma progresiva en que ellos se sentían. Otros se iban antes, vencían sus 3 años de contrato y no regresaban, pero muchos de ellos se quedaron por varios años. Venían contratados por 3 años. Eso es. Percy Barclay le llamó, ¿no? Ella llamó. Vamos a seguir de ese cuento ahí. Porque había algunos problemas de titulación. Entonces yo les acepté. ¿De titulación? Titulación. ¿No le contaba a usted que MacDougall y Peyton expandieron la hacienda a base de compras pequeñas, claro, de terratenientes? Sí, bueno, eso había que legalmente incorporarlo a la gran hacienda. Sí.
¿no? Sí, sí. Bueno, para hacer eso había que esperar que cumplieran 20 años de comprados para poder pedir a la propiedad inmueble que se inscriban como de propiedad definitiva de Cartago, porque así es la ley. Bueno, pero efectivamente, una vez que la compra había hecho, ya estaban Y ya, integrados, pero sí, no, pero no, hay no que legalmente. terminar. Entonces, muchos de esos títulos estaban por terminar. Y como yo vivía tantos años allá y había manejado todas esas cositas, el doctor García Gastañeta y Percival sabían que yo era el que podía hacer el trabajo en Lima. Y me llamaron para que lo hiciera. Y me tomaba ahí varios años, pero les acepté por mediodía. Entonces yo iba a mediodía. Yo determinaba y hice un estudio general de Cartavio y luego me pidieron que hiciera otro de Paramonga. Hice otro de Paramonga también. De los títulos. Sí, el de Paramonga estaba más completo y no era tan complicado como el de Cartavio. ¿No? El de Cartavio lo terminé poco antes de la reforma agraria. Entonces, al tiempo de pasar al gobierno, Cartavio tenía su titulación completamente en uso. Ese ha sido mi trabajo. Y como ya Percival, que ha sido mi jefe de muchos años y mi amigo personal, porque lo considero así, me dijo, ya don Enrique, vaya a descansar a su casa, usted sigue con su pre. Y así ha sido, pero al tomar el gobierno, entró como jefe del departamento legal el doctor Donaire, muy amigo de Percival y de todo el personal de Grecia. Entonces Donaire dijo, no, don Enrique, no se me vaya. Y yo estoy así, cuando me llama Donaire, me llama acá, me voy a Cartavio, me voy a Paramount, cuando tienen algún problemita. Yo tengo un pre de ellos mensual para estar disponible cuando ellos necesitan algo de mí, todavía. Bueno, cuando vino la revolución, ¿no? Vamos a ver, ¿qué cambios ocurrió en Cartago? Bueno, ¿qué me puede contar de eso, no? Bueno, los cambios que hubieron en Cartavio también fueron lentos, Lentos, ¿no? lentos, pero se produjeron. Por ejemplo, en Cartavio ya hubo más preocupación por la cuestión habitacional, que siempre era exigua, ¿no? No alcanzaba la habitación para la cantidad de gente. Es un problema no solo de Cartagena, un problema que se ha producido y se ha ido resolviendo en la industria en el Perú, poco a poco, con la experiencia que da las cosas. Talara, que fue la International Petroleum, también sufrió. Yo estuve en Talara en 2 oportunidades estudiando la organización que tenía. Ah, sí. Sí, la International Petroleum, en su aspecto social. Asesorando al International Petroleum. No asesorando, sino aprendiendo. Ah, Cartagio le mandó a usted. Sí. ¿Y en qué año se hizo estos estudios y qué encontró y qué pudo? Mire, le diré, en primer lugar, Gray me mandó a seguir un curso de relaciones industriales en Panamá. Ah, sí. Sí. ¿Esto fue cuando Jack Duncan estaba dirigiendo Grey's acá en el Perú? No me acuerdo O bien. las haciendas, vamos a decir, ¿no? No me acuerdo bien, pero ya estaba en Panamá, el año 56, creo, 55, por ahí. Hice un cursillo de relaciones industriales, cosa que todavía no existía en el Perú. ¿No? No, nadie sabía qué cosa eran relaciones industriales. Los únicos que sabían de eso era la International Petroleum Company y la Cerro de Pasco. Y lo que ellos sabían, me parece que Cerro de no Pasco. aprovechaban de lo que sabían, Sí. porque sus relaciones eran muy malas, ¿no? Pero de todos modos, sí, a mí me gustó mucho la organización de Talara. ¿Sí? Inclusive yo estuve con varios hombres de Talara que fueron al mismo cursillo que yo en Panamá. Fue para sudamericanos, ¿no? Había chilenos, bolivianos, todo.
Ese era organizado por una entidad americana, Sí. Panamá. No me acuerdo, tengo hasta el cartoncito de esas cosas. Después vine y ya Grace entró casi de lleno en esta cuestión de relaciones industriales. ¿A base de qué eran los problemas? Es decir, la vivienda. Bueno, en relaciones industriales pues eran no solo la vivienda, todo tipo de problemas, vamos a decir hasta sindicales. En Cartago se hizo programa ya por Grecia para anualmente hacer un número determinado de casas ya modernas. Al principio esas casas por la inexperiencia no fueron suficientes, pero poco a poco se fue mejorando de año en año, ya con la experiencia que ya había obtenido. Luego se estableció el local desaparecieron los canchones porque la distribución de raciones se hacía de una manera muy inadecuada. ¿Canchones? ¿Qué son canchones? Canchones son, vamos a decir, sitios grandes, solares, donde la gente se amontona y hasta duerme ahí esperando. Bueno, eso desapareció con la construcción de un edificio que se llamó la racionería y cocinería, hecho especialmente, y ya entonces ya se eliminó también ese problema. Y así fueron eliminándose una serie de problemas, digamos, de carácter ya social, que era lo que se necesitaba en la hacienda. Y eso ya se ha seguido haciendo siempre. Siempre. Ya la mentalidad de la empresa ha ido cambiando en el transcurso de los años. Ya ha venido preocupándose más por el bienestar del hombre, aunque no en un 100%, pero sí en forma progresiva. Claro, esto ha sido el desarrollo normal en la tierra. Sí, esa es la verdad, Y desgraciadamente en este momento las haciendas, usted no las va a encontrar con ese estándar en que estuvieron. ¿Por qué? Porque las cooperativas las han traído abajo. Cooperativas, no, para mí. El programa más malo que ha hecho Velasco. La reforma agraria es una cosa muy natural, muy necesaria, pero bien hecha, no mal hecha. Las haciendas azucareras, la industria azucarera del Perú ha sido la industria azucarera más eficiente en el mundo después de Hawái, creo, ¿no? Y después superó a Hawái. Esa era la situación de la industria azucarera en el momento que se le entregaron a las cooperativas. Con un montón de refinerías. Hoy ya no tienen refinerías, todos están en el suelo, los han dejado que se destruyan. Le han tirado toda la plata. Porque el comando se lo han dado a los obreros. Y el obrero se ha vuelto egoísta. El obrero no le importa la cooperativa, no tiene sentido, por más que hable de ello, no tiene profundamente el sentido cooperativista. El obrero se ha vuelto egoísta, no ve sino interés personal. ¿Qué puede sacar más él? Cualquiera que sea la forma, buena o mala, pero sacar. Eso es un problema. Para mí personalmente, lo aprecio así. Porque he escuchado que vamos a tener acá en Lima ahora, para los próximos 2 o 3 meses, una escasez de azúcar. Un caso que a los limeños, como he dicho yo, que soy provinciano, son los más crédulos del Perú. En 100 años que tiene la industria azucarera en el Perú, jamás ha faltado azúcar en el país. ¿Por qué razón? Porque la Sociedad Nacional Agraria llevaba el control de producción de cada fundo en el Perú y de acuerdo con su producción le señalaba a los departamentos a quién estaba obligada a suministrar azúcar. Y el sobrante era para exportación, pero primero estaba el consumo nacional, organizado y controlado en la forma que le digo por la Sociedad Nacional Agraria. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a decir Cartago. Sabía que iba a parar, por ejemplo, febrero y marzo. Su padre lo sabe eso al dedillo.
que no iba a producir azúcar. Entonces en enero estaba almacenando el azúcar que tenía la obligación de entregar en esos meses de parada. No le importaba parar, ya tenía el azúcar para cumplir con su compromiso de entregar a tales y tales departamentos a sus necesidades en ese dulce. Y nunca faltó azúcar. ¿Por qué? Por la previsión que había, por la organización que existía. Vino la reforma agraria y comenzó a faltar azúcar en el Perú. Colas de colas para conseguir un tipo de azúcar. Y entonces el señor ministro, la explicación que daba al pueblo y a los periódicos y todos los limeños se lo creían, que esa falta de azúcar era porque los ingenios estaban parados haciendo su reparación. Y yo le decía, ¿cómo el señor ministro no me pregunta a mí? Y yo le decía, señor ministro, en 100 años, ¿usted cree que no han reparado los ingenios? Los ingenios se reparan todos los años y nunca faltó azúcar en el Perú. Lo que usted está diciendo es una cosa ingenua, por lo menos. Lo menos que se puede decir. Es ingenua. Lo menos que se puede decir es ingenua. Nada más, me limito. Y en ese aspecto hay muchas otras cosas. Usted sabe, un ingenio azucarero a fin de año se hacen reservas, previsiones. ¿Para qué? Para el mantenimiento del ingenio, para el reemplazo de maquinaria ya obsoleta. Estos señores entraron y toda esa reserva se la repartieron como excedentes de ganancias. Y cada obrero recibió 30, 40, 50 mil soles en diciembre. Se llevaron la plata que había para repuestos. Cuando llegó la hora de reparar la fábrica no tenían repuestos en el almacén. Ni plata con qué comprarlos. ¿Se da usted cuenta? Claro. Ahora nos están dando azúcar refinada en parte. Y a veces viene otra que no es azúcar refinada, sino sulfatada, blanqueada a base de azufre. Su padre es un gran químico y quizá analice a través de esto lo que yo pienso. El azúcar es corrosivo y si estos caballeros siguen así 3 o 4 años, la maquinaria va a resultar comida por el azufre, ¿no? Bueno, una pregunta que me ocurre otra vez, que le he preguntado a muchos, si usted tendría que proyectar su carrera otra vez, ¿usted hiciera la misma cosa, vivirá haciendo la misma vida que ha vivido o escogerá otra carrera, vamos a decir, de cualquier otra profesión o lo que sea? No le podría decir porque muchas veces el hombre opta la carrera de acuerdo con sus disponibilidades económicas. Cuando yo terminé Con el azar también. Y el azar también juega estudiar, hubiera querido venir a Lima. ¿Ah, sí? Claro. A seguir sus estudios. A seguir otros estudios. ¿De contabilidad? De contabilidad o que fuera cualquier otra cosa. Pero no lo pude, ¿no? Tuve que entrar a trabajar. Tuve la suerte de que tuve muy buenos jefes. Me enseñaron a trabajar. Siempre he tenido disposición de trabajar. Y por eso pude ir ascendiendo a través de 40 años de trabajo, ¿no? Vuelvo a decirle, con la ayuda de su padre también, muy en especial. Yo llegué a ser el primer contralor peruano que tuvo Grecia en la Hacienda Cartago. ¿Y le sucedió un peruano a usted? Ya a mí me sucedió un peruano ya, mandado de aquí, de Lima. Y, yo me recuerdo, quería preguntar, cuando usted era de una edad cuando era menor y vivía allá en el norte, llegó a conocer a Aya de la Torre por supuesto, yo conozco a todos, le acabo de hablar de una obra sobre la Revolución de Trujillo, sí. Y a los actores que figuran en esa obra, los conozco a todos. Dígame algo sobre Aya, pues, que lo conoce, porque este hombre desempeñó un papel tan grande en el país. Aya de la Torre
estudió en el Colegio Seminario de Trujillo, después fue universitario en la Universidad de Trujillo. Creo que llegó a ser el presidente de la Federación Universitaria y luego se vino a Lima. En Lima comenzó a descollar. ¿Usted no lo conoció allá en el norte? Allá, porque allá de la Torre, ya mozo, cuando yo todavía estaba en los últimos años de estudio, he tenido oportunidad de oír conferencias de Haya de la Torre en el Cine Ideal en Trujillo. Pero ya cuando él vivía en Lima y esporádicamente iba a Trujillo, ya él comenzaba su liderazgo estudiantil aquí en Trujillo. La cuestión política de Haya de la Torre ya ha venido después. El año 24, el presidente Leguía quiso consagrar la República al corazón de Jesús y hubo un movimiento en contra encabezado por Haya de la Torre. Sí, de eso leía. A raíz de eso vino su vinculación con el proletariado y comenzó ya la cuestión política. Mejor dicho, fue entrando en política, ya no solamente en liderazgo estudiantil, no, obrero político. Así nació Haya de la Torre. Muy bien. Bueno, habrán algunas otras cosas que le gustaría añadir a este cuento personal de sus trabajos con Grace y en Cartavio, es decir, de su trayecto, de su vida, ¿no? Sí, yo he salido de Cartavio muy contento de haber trabajado con Grace, muy contento. Lo estoy hasta este momento, porque me ha permitido tener jefes muy capacitados, que han sido verdaderos maestros en muchos aspectos, comenzando al MacDougall por abajo. Cole McDougall, se llama su nombre, ¿no? Cole, Cole, C-O-L-L, Cole MacDougall. Nombre, quizá 2 metros de altura, alto. Ah, Sí, alto. ¿era casado? Casado en Perú. No he encontrado el papelito ese, pero voy a sacar una copia fotostática y se la voy a mandar. Bueno, yo voy a apagar esta máquina. Ya me parece que hemos